Todo comienza en las mazmorras de un extraño mundo. Un chico despierta al escuchar un ruido, el cual parecía un videojuego, mas él pensando que era un sueño y que no quería despertarse. Al abrir sus ojos observa a una chica, la cual ella extrañamente se pregunta, ¿una persona? Si es un drop, ya veo que es carne porque viene en forma humana, entonces habrá que desmenuzarla, expresa esta chica. Este chico grita que ya basta, mientras que la chica sorprendida pregunta si de verdad es una persona. Este chico algo irritado le pregunta si acaso le parece otra cosa, mientras ella se extraña porque salió una persona del drop de un slime. Este chico sin comprender nada pregunta, ¿drop? ¿Slime? Si esto es muy raro, respondió la señorita, el drop debería soltar brotes de soja. ¿De qué estás hablando? Pregunta el joven, aún sin comprender lo que sucedía, preguntándose si esta chica está loca de la cabeza. Ella pregunta si acaso él no sabe lo que pasa, cuando de pronto aparece un drop, una especie de bola azul gelatinosa, el cual la chica logra destruir con su arma un mazo gigante, dejando como resultado brotes de soja, el botín que dejan estos monstruos al ser destruidos. Este chico pregunta, ¿por qué brotes de soja? Ella le hace saber que los drops del primer piso subterráneo de Telulu sueltan brotes de soja. Aún así, aún sin comprender, este joven le pregunta en qué planeta se encuentran porque no logra entender nada. Entonces, ¿hay que destruir drops para crear brotes de soja? Pregunta el chico. Mas esta señorita le hace saber que no solo se crean brotes de soja y que todo lo que existe en ese mundo es creado producto de los drops de las mazmorras. Él sigue intentando comprender lo que sucedía y dudando, pregunta si aún se encuentra en Japón. ¿Estamos en la Tierra? ¿Qué está pasando aquí? Mientras camina por las mazmorras, esta chica sigue destruyendo slime. Este chico pregunta si solo se enfrenta a drops o se enfrenta a otras cosas. Esta chica le hace saber que en el primer piso subterráneo de Telulu solo hay drops y que no puede subir a otro piso porque su nivel es muy bajo y que quizá podría subir a otro piso si logra subir de nivel. El joven sigue confundido y pregunta, ¿nivel? ¿Hay niveles? Ella dice, sí, claro, ya te muestro. Se acerca a una pantalla llamada No World, la cual, si colocas tu mano, te mostrará cuáles son tus atributos como puntos de vida, puntos de magia, fuerza y resistencia. Tal cual como un videojuego, piensa el chico, y que tal vez parece ser un típico personaje con enfoque en la naturaleza. Este chico comienza a comprender más lo que está sucediendo y le pregunta a esta chica qué pasa si su nivel es alto, lo cual ella le hace saber que si tiene un nivel más alto podría conseguir materiales más fácilmente y que en su caso ella tiene como atributo más alto en plantas y que por eso ella se encuentra en dicha mazmorra juntando brotes de soja. Más sin embargo, este chico se da cuenta que ella tampoco tiene un nivel muy alto que digamos. La chica lo invita a que se acerque a la máquina e intente averiguar cuáles son sus atributos. Este chico al colocar su mano logra notar que su nivel es muy bajo. Este decide probar un arma para ver qué tal es su habilidad. Esta chica le presta un gran mazo que al parecer se notaba muy liviano, pero esta se fue al piso junto con la mano del chico, ya que no podía ni levantar y exclama la chica, esto debe pesar como 100 kilos. La chica pide disculpa y le regala una lanza de bambú, mucho más liviana y acorde a su nivel. Al tomar la lanza se escucha una voz como de un videojuego que dice, Ryota obtuvo una lanza de bambú, lo cual hace que este chico se emocione un poco con todo lo que sucede. De pronto aparece un drop algo escurridizo, el cual Ryota destruye con su lanza de bambú, dejando como recompensa un puño de brotes de soja, incluso más que la chica. Este le pregunta si alguna vez había juntado tanto, pero la chica responde que nunca había juntado tanto y que incluso lleva 2 años allí y nunca había logrado recolectar tantos brotes. Este chico piensa que por lo visto su nivel quizás no sea tan bajo. Al protagonista le comienzan a sonar las tripas del hambre, haciendo que la chica lo invite a comer. Ryota toma el plato de comida que le preparó la chica, el cual al probarlo nota que la chica cocina muy delicioso. Este hace saber que lo crujiente de los brotes saben perfecto con los pimientos y que sería un buen aperitivo para beber. Este le pregunta a la chica si no bebe alcohol. Esta responde que no, ya que en primer lugar no tiene dinero para comprar licores. La chica le da un plato de sopa, el cual a Ryota, ella preocupada, piensa que no le ha gustado, pero este le dice que no recuerda la última vez que comió algo caliente con otra persona. Él hace saber que antes solía ser una persona muy ocupada en su trabajo, que incluso trabajaba tiempo extra sin pago alguno, que solía comer platos fríos y precocidos del supermercado. Esto hizo que Ryota se enfermara y lo hospitalizaran. Volvió a trabajar pero se quedó dormido y despertó saliendo de un slime. Esta chica le da un cálido abrazo y le hace saber que todo estará bien y que todo esfuerzo tiene su recompensa, que no se preocupe que tarde o temprano llega, y le hace saber que se ha esforzado mucho y que pronto recibirá un gran premio. Es hora de buscar un lugar donde quedarme, expresa Ryota. La chica le comenta que afuera existe un pueblo algo cerca, justo al salir de las mazmorras, y que allí podría encontrar alguna posada y que ella ya debería irse a dormir. Esta chica hace saber que duerme allí ya que sus drops son escasos y por falta de dinero, y que sueña con reunir lo suficiente para poder alquilar alguna posada. El protagonista decide salir de la mazmorra, pero
antes la chica le hace entrega de la lanza de bambú y le hace saber que no podía irse sin un arma. Este lo acepta agradecidamente y dice que pronto se la devolverá. Antes de irse, este joven le pregunta a la chica lo siguiente: ¿cómo te llamas? Ella sonriendo le hace saber que su nombre es Emily Brown. Yo me llamo Ryota Soto. Al salir de las mazmorras, el protagonista narra que ya está comprendiendo que la moneda del pueblo se llama pilo y que todos los brotes los vendió por 200 pilos, que la posada cuesta 2000 pilos. Este chico realmente sabe cuánto cuesta lo que él quiere y que solo falta es comenzar a destruir drops. Este expresa que pensó que al ser nivel 1 volvería a vivir en un mundo sin recompensas. Ryota decide alquilar una vieja posada por 3 días e invita a esta chica Emily. Él hace saber que el apartamento tiene 87 años y que es lo mejor que ha podido conseguir. Ella expresa que a pesar de lo antigua, igual está genial. Seguido de esto, el chico pide a Emily que coloque sus manos. Este le hace entrega de las llaves del apartamento y le hace saber que ahora es de ella. Ella no comprende por qué este chico lo hace. Este le hace saber que es lo menos que debe hacer por ella. Mientras tomaba sus manos, ella se fía que este chico tiene sus manos llenas de ampollas. Este chico expresa que le ha llenado de sangre un poco su lanza de bambú y que pronto se la va a regresar limpia. Emily además de eso le pregunta: ¿tienes ojeras? Pero Ryota responde sonriente: esas ojeras se van pronto. Emily, enamorada, le comenta a Ryota que le hará sopa todos los días. Ryota asombrado le pregunta: ¿qué me estás queriendo decir? ¿Me estás invitando a vivir juntos? Y ella sonrojada le dice que sí. Ryota acaba de llegar a una tienda por unas compras y esta chica que lo atiende, como ya lo conoce y sabe que es un cliente, decide redondear su cuenta, que era de 1967 pilos a 2000 pilos. Ryota le comenta que a pesar de que los brotes de soja no dan mucho dinero, quizás intente ir al segundo piso de Tululu. La chica de la tienda le comenta que en ese sitio los drops son de zanahorias. ¿Qué cosas tan extrañas piensa este chico? Esta chica en la tienda le hace saber con una pregunta: ¿se ha enterado de la nueva mazmorra que apareció? Además de un nombre difícil de pronunciar, comenta la chica. Nihonium, creo que era, dice la chica. Además de eso, la familia Neptune está averiguando cuál será el drop. Ya pronto se sabrá. Este chico pregunta por dicha familia y le hacen saber que ellos son la familia más poderosa en Zekro. La cajera, coqueteándole a Ryota, le comenta que hace poco abrió un nuevo local y que sí podría aceptar tomarse unas cervezas con ella. Este chico dice: no puedo, tengo fútbol. Ya oscureciendo, Ryota llega a casa mientras Emily lo recibe con la casa impecable, todo muy limpio, toallas calientes y hasta una taza de té le tenía preparado a este chico. Este le hace saber a Emily que no debería esforzarse tanto y que debería descansar. Sin embargo, esta chica no está cansada, ya que está muy feliz porque nunca había hecho cosas en una casa. Ryota comenta a Emily que ha aparecido otra mazmorra llamada Nihonium. Emily dice que sí, que se ha enterado incluso que no hay drops en esa mazmorra y que no servía de nada. El protagonista narra que en ese mundo todo se crea a partir de drops y el solo oír que no hay drops le pica la curiosidad por ir a este sitio. Al llegar a este sitio se dan cuenta que todo está abandonado y lo más seguro que si llegase a aparecer algún drop no creen que llegue a soltar nada, cuando de repente es sorprendido por un drop en forma de esqueleto humano. Este chico logra derrotar este drop y se fija que este ha botado de premio una semilla, lo cual cuando la tomó en sus manos esta se desvaneció e hizo que aumentara el máximo de vida de Ryota. Esto hizo que comenzara a derrotar más esqueletos para investigar más a fondo. Con la ayuda de Emily, el protagonista ha logrado descubrir muchas cosas, entre ellas que los esqueletos no sueltan semillas si ella los derrota, que Emily no puede tomar las semillas que botan los esqueletos derrotados por Ryota, solo él puede escuchar esa voz que el máximo de vida de Ryota ha subido un punto. Ryota piensa que tener drops que solo cierta persona pueda tocar podría romper el equilibrio del mundo y que no debería existir algo así, pero en otras palabras, Nihonium es una mazmorra exclusiva para alguien con atributos de drops del mismo nivel que él. Por otro lado, mientras el protagonista estaba comiendo, le hace saber a Emily que ya está preparado para probar su fuerza en el segundo nivel de Tululu, pero ella preocupada le dice que no trabaje demasiado y que últimamente ha llegado tarde a casa y le pide que esta vez llegue temprano. Esto pone a pensar al chico, ya que hacía mucho tiempo que nadie se había preocupado por él de esa manera. En las mazmorras del segundo nivel, Ryota se da cuenta que vencer un drop de ese nivel es más difícil. Pudo notar lo que dijo la chica de la tienda: estos drops sueltan zanahorias como premio cuando los vences. De pronto aparece un nuevo drop, el cual es derrotado por una bola de fuego. Eran 3 chicos que se encontraban en la misma mazmorra. Estos, al observar los atributos de Ryota y ver que es nivel 1, ríen a carcajadas y le dicen al chico que mejor vuelva al primer piso si no quiere morir. De la nada aparece detrás del protagonista una chica muy extraña con orejas de conejo. Esta observa al chico y le da una bofetada por ser nivel 1. Le hace saber que odia los niveles bajos y se marcha. Ryota logra vender muchas zanahorias que ganó en las mazmorras. Llega a casa y le comenta a la señorita Emily que logró vender a un buen precio las zanahorias. Emily propone preparar una rica comida cuando de pronto alguien toca la puerta. El chico abre la puerta. Era esta chica extraña con orejas de conejo. Esta golpea a Ryota y le hace saber nuevamente que odia a los de nivel bajo. Este chico le pregunta: ¿acaso viniste a mi casa a decirme eso? ¿Qué quieres? Y ella responde: te quiero. Emily pregunta: ¿quién es esta chica? Este chico también quería saber lo mismo, ya que no sabía de dónde había salido. Ryota pregunta: ¿será que en este mundo las chicas conejo son algo normales? Mientras esta chica le vuelve a dar
dar otro golpe, ella se va rápido y regresa al instante, arrastrando a uno de los 3 chicos que se encontró, Ryota, en el segundo nivel. Ella lo golpea tal como lo hace con Ryota y este chico cayó al suelo de un solo golpe. Ella solo quería demostrarle ya que con el protagonista no pasa lo mismo, y se pregunta qué tiene de especial este chico que nada le afecta siendo nivel bajo. El joven de nivel bajo le pregunta por qué ha venido. Ella se acerca y se saca de su par de senos una zanahoria y le hace saber que ha venido no a devolverla sino a pedirle más. Ryota le comenta que son sus zanahorias, más Emily le pregunta a la chica conejo si le gustaría pasar a cenar con ellos. En la cocina de la casa se encuentra la señorita Emily, explicándole la preparación de una sopa de zanahoria a la chica conejo. Una vez terminada la cena prosiguen a comer. Ryota aprovecha la ocasión para preguntarle si sus orejas eran verdaderas. Esta chica hace caso omiso a lo que pregunta Ryota ya que está concentrada en la comida que ha preparado Emily, ya que esta cocina muy bien le hace saber Ryota. Esta chica sin decir su nombre se marcha y hace saber que volverá en cualquier momento. Emily aprovecha y agradece a Ryota por estar allí acompañándola ya que antes solía comer sola y que está muy contenta de comer con él y más visitas. En las mazmorras del segundo piso de Neonium se encuentra el chico Ryota, cuando de pronto es sorprendido por un drop en forma de zombie, el cual hace que se rompa su lanza de bambú. Este, sin otra arma que utilizar, decide utilizar sus propias manos golpeando a este zombie hasta derrotarlo. Este chico se percata que ha botado una semilla este zombie y se pregunta si en el primer piso de Neonium le aumentaba el nivel de vida, ¿qué será lo que esta semilla pueda hacer en el segundo piso de dicha mazmorra? Al tomar esta semilla se escucha una voz que dice: la fuerza de Ryota ha aumentado un punto. Mientras este chico sigue en las mazmorras, aparece nuevamente la señorita con orejas de conejo, lo vuelve a golpear y pregunta: oye, ¿qué ha sido eso? Ryota recuerda que ellos piensan que no existen drops en Neonium y decide no hacerle saber sobre su atributo. Esta chica le pregunta dónde están sus zanahorias y de forma muy sexy le dice que si no le da su zanahoria entonces morirá. También le exige ir a la mazmorra de Tululu ya que allá los drops dejan zanahorias como botín, que es realmente lo que le interesa a la chica conejo. Este chico cargado de zanahoria que trajo de Tululu va caminando por la calle mientras va pensando que si su fuerza ha aumentado de nivel entonces se le haría más fácil derrotar a los slimes y de paso le dan más zanahorias. Este chico llega a la tienda y se encuentra nuevamente con la chica conejo, quien ella lo esperaba sentada con ansias. Las personas que se encontraban dentro de la tienda murmuran sorprendidos y comentan lo siguiente: qué loco. Se le acerca a la Killing Rabbit. Este chico le regala una zanahoria a dicha chica cuando de pronto escucha que alguien grita: ¿acaso no sabe lo que está haciendo? Ryota, sin saber qué es lo que sucedía, habla con la chica de la tienda. Ella le pregunta si es amigo de ella, el cual él le hace saber que no la considera tanto como una amiga sino como una mascota. Esta chica sorprendida le propone a Ryota comprarle todas sus zanahorias a el doble de precio. Ersa le pregunta: ¿no sabes quién es esta chica? Se llama Eve Calsleader. Es una aventurera muy famosa por sus orejas naturales y su traje de conejita sexy. Los rumores dicen que con su golpe Excalibur puede partir una piedra. Le dicen la sommelier de zanahorias y que incluso hay un piso cerca de Zekro que solo ella puede conquistar. Su frase célebre es zanahoria o muerte y que incluso ha golpeado a soldados y hombres muy fuertes por darle zanahorias de mala calidad. Este chico sorprendido denota: wow, demasiada información que procesar. La chica de la tienda, Ersa, le comenta que si las personas se enteran que vende en su tienda las zanahorias que le gustan a Eve, podrían pagar una fortuna. Ersa paga 30.000 pilos, el doble de lo que pagaba antes por las zanahorias. El chico Ryota agradece a Ersa cuando de pronto aparece Eve por debajo de sus piernas y le dice: no me des las gracias, dame zanahorias. Este le responde que ya es su hora de salida y que mañana se verán de nuevo. Eve le hace saber: te odio nivel bajo, y decide darle un golpe Excalibur, pero este detiene su mano en el aire. Todos sorprendidos observan lo que pasa. Ryota le comenta a esta chica que mi nombre es Ryota Sato, no nivel bajo, así que mejor vete. Le prometí a Emily que no trabajaría fuera del horario que me corresponde. Se despide de Eve y se marcha. En la mazmorra de Tululu, Ryota y las señoritas Emily se encuentran recolectando zanahorias. Derrotando a drops, Ryota deja sola a Emily mientras decide entrar por más zanahorias, cuando de pronto encuentra a 2 chicos luchando con un drop. Estos se encontraban muy agotados, incluso no podían destruir ya a los drops, ni siquiera con un hacha muy filosa. No había pasado mucho tiempo cuando aparece un hombre vestido de armadura y con una gran espada. Destruye el drop y le exige a estos chicos que es hora de seguir avanzando. Al parecer estos dos trabajaban para este hombre, el cual le llamaban capitán. Estos le piden al capitán que los dejen descansar un poco, ya que no tienen fuerzas para seguir y que tampoco han logrado dormir en 2 días. Este hombre les hace saber que cuando era joven duró mucho tiempo en un calabozo de ese nivel y eso lo volvió más fuerte. Además que todo lo que hace es por estos chicos para que se vuelvan más fuertes y que suele ser duro con ellos porque cree en su potencial. Estos chicos sin más opción piden disculpas a su capitán y este se marcha, haciéndole saber que está alegre de que lo hayan entendido. ¿Qué cosa más horrible acabo de ver?, piensa Ryota. Yo tenía un jefe así en la empresa que trabajaba antes, nos ponía trabajos muy difíciles y siempre decía que era por nuestro bien, así que hay jefes así en todos lados, exclama. De pronto llega esta chica, Emily, y angustiada le pregunta: ¿qué es lo que pasa? Te noto algo pálido, pero este responde que todo está bien. Emily sonriendo dice que es hora de comer y saca unos suculentos platillos que había preparado. Cuando se precipitan a comer, aparece a toda velocidad la chica de orejas de conejo Eve, hambrienta por la comida de Emily. De pronto aparece este capitán diciéndole a sus 2 trabajadores: no
no vayan a acabar como esos. Jamás se les ocurra holgazanear en el sagrado calabozo. Los drops tienen alma y apuesto que con los de estos holgazanes son de muy mala calidad. Cuando de pronto esta chica Eve corta una zanahoria y se las hace llegar a la boca de estos dos chicos, trabajadores del capitán, haciendo que esos quedaran hipnotizados por lo rica que eran estas. Eve le hace saber al capitán que sus zanahorias están ricas y que no hace falta tener que sufrir. Este capitán levanta su mano para golpear a Eve, pero esta se adelanta y pone su mano de Excalibur en el cuello y lo amenaza, haciéndole saber que las zanahorias de nivel bajo son más ricas, haciendo que el capitán se marche con sus chicos. La colecta de zanahorias es llevada a la tienda de la señorita Ersa. El chico le hace saber que tenían muchas más, pero que no podían traerlas todas ya que era mucho peso. Esta chica le propone que debía comprarse un carrito mágico. Allí podría cargar todas las que pueda y así aumentaría su producción. El chico y la señorita Emily se dirigen a la tienda que le recomendó la señorita Ersa. Al entrar a la tienda es atendida por una niña. Estos le preguntan si se encontraba su papá o su mamá, pero la niña les hace saber que su papá se encontraba en la parte de atrás en su taller haciendo algunas modificaciones, ya que este también fabrica estos llamados carritos mágicos. Su padre sale de la tienda y les da la bienvenida. Además de eso, este señor le hace una recomendación, un carrito mágico modificado con detector de monstruos que él mismo diseñó. Además le hace saber que tiene garantía en su tienda. Este señor comenta que el precio de los carritos es de 10 millones de pilos. Estos chicos se marchan sorprendidos del precio, ya que no contaban con que estos carritos costaran tanto dinero. Ryota y la chica, mientras caminaban por afuera de la tienda, escuchan a toda la gente gritar y correr como loca. Era un errante, una especie de gorila gigante. Ryota, sin comprender lo que era, le pregunta a la señorita Emily. Esta contesta que era un errante, es una especie de monstruo gigante y que este aparece cuando dejan abandonado un drop de la mazmorra. Toda la gente del pueblo corre pidiendo ayuda, incluso hasta los más fuertes. Emily le hace saber a Ryota que todos prefieren evitar un errante, ya que estos no sueltan drops, o sea, no hay recompensas si derrotas a uno de ellos. Ersa, la chica de la tienda, corre por su vida cuando se tropieza y cae en los pies del errante. Este toma con impulso su gran y enorme puño para acabar con esta chica, cuando de pronto Ryota frena con su mano el puño de este gorila, dejando sorprendidos a todos en el pueblo. Mientras este detenía el puño del feroz gorila, aparece la chica conejo junto a otros aventureros fuertes del pueblo. Esta le dice a Ryota: apártate, nivel bajo. Por otro lado, la señorita Ersa le agradece a Ryota por salvar su vida. Dice sentirse bien, pero a la vez no, porque todo su pueblo quedó destruido por este gorila. Ryota le comenta muy decidido que no se preocupe, que él va a vencer al errante y no dejará que este destruya su pueblo. Cuando de pronto aparece la señorita Emily con su gran mazo gigante y le hace saber que ella lo ayudará a derrotar al errante. Ryota corre hacia el errante y los chicos fuertes que se encuentran luchando. El errante ataca a Ryota con su cabeza, el cual choca con la cabeza de este chico. Ryota, muy enojado, le hace saber que le demostrará lo que puede hacer con su habilidad, derrotando con un solo golpe en el pecho a este gorila gigante. Una vez destruido al errante, todo el pueblo aplaude y dan gracias a este chico porque los ha salvado de la destrucción que podría causar este gigante. Entre estos, la señorita Ersa agradece mucho por salvar su pueblo, Secro. Mientras el pueblo celebra la derrota de este gran gorila, el protagonista narra que nunca nadie antes habría alegrado tanto por algo que hubiera hecho él. De pronto se escucha un ruido como cuando suelta un botín uno de los drops. Ryota le pregunta lo siguiente a Emily: dijiste que los errantes no sueltan drops, ¿verdad? Este chico piensa que si antes había dicho que en Neonium no habían drops, y en realidad sí lo habían. Este piensa, ¿será que en este caso podría pasar lo mismo? Y que este gorila podría haber soltado algún premio. Estos quedan sorprendidos al ver lo que ha dejado el gorila. Ryota, una vez derrotado al errante, se da cuenta de que este ha soltado una especie de botín. Este se queda sorprendido ya que este errante dejó como botín un arma de fuego. Este le parece muy extraño ya que se suponía que no debía soltar nada este errante. En el segundo piso subterráneo de Neonium, este chico llega con la finalidad de averiguar si el arma de fuego sirve de algo, lo cual lo pudo confirmar cuando de pronto aparecen estos zombies acabando con ellos de un solo disparo. Ryota se pregunta qué pasaría si se les agotan las balas, pregunta si estas las podría soltar un errante. Por otro lado, la señorita Emily se encontraba en Delulu destruyendo drops para colectar zanahorias, pero esta, al golpear un drop, este esquiva los martillazos de Emily, pero llega Ryota acabando con este drop. Emily le hace saber que su arma es increíble, que es realmente muy útil y que es primera vez que ve algo parecido. Ryota habla de que su fuerza aumentó un punto y que por lo tanto piensa bajar al próximo nivel y que con sus estadísticas podría ir a cada vez más lugares. Ryota y Emily deciden guardar zanahorias para la señorita Conejo, pero esta nunca llegó. Mientras tanto, estos deciden bajar al siguiente nivel desconocido. La señorita Emily habla de que nunca había estado en ese lugar, pero que sí sabe cuáles son los drops y los premios. Comenta que los drops son Cooker Slime y que su premio son calabazas. Este, al ver la primera cucaracha, se retuerce del asco y comenta que en ese lugar podía gritar cualquier chica. Cuando de pronto se escucha un fuerte golpe. Era Emily que había golpeado muy fuerte una de las Cooker Slime. Pero no es solo eso. Emily, al ver estas Cooker Slime, se ha vuelto
vuelto loca y comenta que si no las golpea fuerte se extenderían. Emily, casi poseída, habla que no puede dejar que se escape una cucaracha. Luego de destruir esta Cougar Slime, la señorita Emily recoge su premio, una calabaza. Ryota invita a Emily que es hora de subir al otro nivel e ir por zanahorias mejor. Mientras caminan a la salida de la mazmorra, el joven Ryota piensa que lo mejor es salir de allí cuanto antes, ya que no quiere volver a ver esa versión espeluznante de Emily. Cuando de pronto comienzan a salir Cougar Slime por todas partes, haciendo que Emily se transforme de nuevo, esta vez en algo mucho peor. Esta le hace saber a Ryota que tal vez no recupere de nuevo su humanidad. Este chico preocupado le dice que no se preocupe ella, que él acabará con todas. Este saca su arma de fuego y comenzó a disparar a todos estos bichos rastreros. La señorita Emily, ya calmada como si nada pasara, le dice a Ryota que sus calabazas son gigantes. Este chico le dice que por la cantidad y el tamaño de las calabazas sería imposible llevarlas todas. De pronto entra la señorita Eve y esta le pregunta a Ryota lo siguiente: nivel bajo, vine por mis zanahorias de hoy. Ryota y Emily deciden llevar a vender las calabazas a la tienda, pero no logran llevarlas todas ya que eran muchas y decidieron llevar primero una parte. Cuando estos regresan por el restante se dan cuenta de que las calabazas algún animal se las había comido. Esto hace que Emily se transforme de nuevo ya que las calabazas se las había comido las cucarachas y que por ende estarán allí mismo. Ryota gasta todas sus balas matando estos bichos, tratando de evitar que Emily pierda la cabeza por la aparición de estos insectos, matando todas las Cougar Slime con sus zapatillas. Una vez matando todas las Cougar Slime, Ryota se da cuenta de que estas soltaron como premio balas para su arma de fuego. Por otro lado, Emily le comenta a Ryota que si dejas drops donde no haya gente, los monstruos aparecen alrededor. Además, recuerda que Emily le había comentado algo cuando apareció el gorila. En la tienda, el chico Ryota le comenta a la señorita de la tienda que no pudo traer todas las calabazas ya que se habían estropeado. Mientras este sigue en la tienda, no deja de pensar en que si será posible forzar la aparición de un errante. En ese momento, la chica de la tienda, enamorada de Ryota, le propone cenar juntos, pero este sale corriendo y se despide sin que Ersa termine de hablar. Por otro lado, Ryota se le ocurre una idea y la pone en marcha. Decide colocar una zanahoria que consiguió en Telulu a ver qué sucedía si la dejaba sola. Cuando de repente aparece Eve, la cual esta le dice que las zanahorias son para conejos y que aunque el cielo y la tierra se intercambien, no se las daré a nadie. La señorita conejo decide irse y Ryota comenzó de nuevo, dejando una zanahoria sola y esperando a ver qué sucede, cuando de pronto la zanahoria se transforma en un drop, el cual se destruyó con un disparo, dejando como resultado muchas balas como premio. Este chico se detiene un momento a pensar y cree que sería bueno probar con los monstruos de Neonium. Al llegar a las mazmorras de lo antes mencionado, se da cuenta que al acabar con esos monstruos, escuchaba una voz que decía: el máximo de vida de Ryota subió 0 puntos. Ryota se detiene a pensar mientras continúa en Neonium. Este chico piensa que sería interesante el hecho de convertir a monstruos sin drops en errantes para luego matarlos. El chico Ryota pensaba que podría llevarse las semillas que daban estos drops para luego utilizarlos, pero nada de esto se podía. Cuando el chico decide salir de la mazmorra, aparecen unos de estos esqueletos, haciendo que el chico lo empuje hacia afuera del calabozo, pensando que se convertiría en un errante, pero no hizo más que desaparecer. Ersa en la tienda le explica al chico sobre esto de los errantes y le hace saber que todos los monstruos al salir de la mazmorra se desaparecen y que de lo contrario tendrían errantes por todas partes. Ersa también le explica que estos drops desaparecen también incluso cuando entran a otro piso de la mazmorra. Por eso se explica que exista un solo tipo de monstruo diferente por piso. Esta le comenta a Ryota que es un aventurero con mucho talento, pero que aún hay muchas cosas que no sabe, pero sin embargo que todo eso se le hace que se vea encantador. Ryota la deja hablando sola y se marcha mientras Ersa le grita: Ryota, eres un tonto. En Neonium, Ryota decide seguir intentando cómo matar uno de estos esqueletos. Lo intenta de la misma manera que mató a la anterior, pero le disparó justo antes de que desaparezca, liberando como premio unas balas congelantes. Esto lo sorprendió mucho al chico. Por otro lado, en la mazmorra de Telulu, Emily y Ryota hacen un equipo en la que el chico congela los drops con sus balas congelantes, mientras que Emily los destruye. Ryota se detiene a pensar y cree que su arma es muy potente y que pasa tal cual como en los videojuegos. Emily, sorprendida por el disparo que acaba de hacer, le pregunta a este chico qué fue eso que acaba de suceder, y el chico le responde que es así tal como lo ve, son balas congelantes que congela todo lo que toca. Le hace saber que debe rendirlas ya que no es fácil de conseguirlas. Luego de que Ryota y Emily salieran de la mazmorra, se dan cuenta que al parecer había pasado la tarde lloviendo. Mientras caminaban por un camino medio oscuro, escuchan a dos personas que estaban discutiendo. Estos chicos le piden un permiso para pasar a estos que se encontraban peleando, pero uno de esos le dice a Ryota que ya que acaba de llegar que lo ayude si serviría de algo. Le pide que suba un cargamento que cayó por el barranco y que la otra chica
chica le pagaría. La otra chica que se encontraba con este hombre hace saber que el cargamento está lleno de drops. Emily le hace saber que si abandonan ese cargamento con drops, estos se convertirían en errantes. La chica al escuchar eso crea una bola de fuego con su mano y dice que mejor que sea destruida con magia a que se vaya a convertir. Pero este hombre la empuja para que no destruya el cargamento, haciéndole saber a todos que él pagó mucho por el perfume que trae en ese cargamento y que tuvo que contratar a muchos aventureros para poder lograrlo. La chica le hace saber que nada de eso le importa y que además de eso la culpa que se cayera el cargamento era de este hombre, no de ella. El hombre decide intentar golpear a la chica haciéndole saber que estaba despedida, pero esta lo esquiva y en ese momento este viejo es atacado por una especie de fantasma, un monstruo llamado Femini. La chica le hace saber que este es un monstruo sin cuerpo y que este posee a los humanos y los usa como vivero para propagarse. Ryota decide sacar su arma y accionarla sobre este fantasma, destruyéndolo y dejando este como botín más balas para su arma. La chica le comenta a Ryota que ella se quedará a destruir el cargamento, ya que si no lo hace saldrían Femini por doquier. Esta chica afirma que ella es contratada como escolta en esa misión y que es la responsable de lo que le pase al cargamento. Esta decide que será mejor bajar y destruirlo. Ryota recuerda cuando antes trabajaba y sus jefes lo hacían trabajar más de la cuenta cuando cometían algún error. Por ello decide ayudar a la chica a destruir el cargamento y le pide que por favor lo deje ayudarla. Este comenta que la razón por la cual adquiere más habilidades es para momentos como estos. Ryota saca su arma y la descarga toda en el cargamento, pero este utiliza las balas congelantes. Luego de esto la señorita Emily utiliza su gran mazo para destruir el congelado cargamento, destruyéndolo todo por completo. La escolta del comerciante le agradece mucho a Ryota y le hace saber que les ha salvado la vida. Por otro lado, el chico le comenta a Emily que su nivel ha subido mucho y debió ser por haber matado a muchos Feminis a la vez. Esta le dice que sí y que todo es gracias a una especie de monstruo. Kum le hace saber que puede que no parezca gran tipo, pero está seguro de su fuerza. Ryota acepta el desafío. Ambos competidores se toman de la mano para probar su fuerza en una lucha con sus brazos en la mesa. Ryota se da cuenta que este chico realmente es fuerte, pero igualmente no se dejará ganar. El prota aumenta más su fuerza haciendo que Kum perdiera. El público observa cómo ha perdido Nekum y se preguntan cómo va a ser eso posible, pero este chico reconoce la derrota y le hace saber a Ryota que es muy fuerte, pero Ryota también le dice lo mismo. Las chicas que acompañan a Nekum hacen saber que a pesar de que ha perdido para ellas, sigue siendo el mejor, así haya alguien más fuerte que él. Kum le comenta a Ryota que tiene una propuesta para él. Este le propone que por qué no se une a su familia de Neptuno, pero Ryota aún no lo comprende. Pero al parecer el público sí conoce algo de Neptuno, ya que se han asombrado al ver que este chico quería unir a Ryota a su familia. Kum le comenta que Neptuno es la mayor organización de Zekro y que tienen un equipo formado por 5 élites con una tasa de caída de rango A, pero Ryota le dice que no acepta el trato. Responde que así como se encuentra está bien y que no quiere unirse por ahora a ningún grupo. Kum comenta que escuchó unos rumores de que había derrotado a un guerrero muy poderoso en la tienda de Ersa y quería comprobarlo por sí mismo, pero de pronto Kum lanza un golpe a Ryota haciendo que este responda con gran velocidad y frenando su golpe, pero Kum reconoce haberlo hecho a propósito para probarlo. Ryota reconoce haber frenado el golpe por el solo reflejo y por la velocidad que pudo aumentar. Este no tuvo más remedio que devolver el puñetazo, de lo contrario estaría muerto. Ryota deja mal herido a Nekum y las chicas se preocupan por ayudarlo y curar sus heridas. Este le hace saber a Ryota que ya que lo ve como su compañero y que se ven en la próxima. Además le hace saber que puede venir a casa siempre que quiera, ya es bienvenido por si cambia de opinión. Emily llega de pronto al restaurante donde se encontraba este chico y le pregunta qué había pasado. El prota le contesta que ni siquiera él sabe lo que acaba de pasar. En la tienda de Ersa llega el chico Ryota con un nuevo drop y este pide que por favor si podrían evaluarlo por él. Esta chica se sorprende al ver una sandía tan grande y hasta reconoce que si esta viene de Ryota era de esperarse algo como eso. Ersa le dice que espere un momento mientras lleva la sandía a la parte de atrás, pero de pronto llega la chica gourmet y les hace saber que no será necesario que ella misma se encargara de degustar la sandía y darle valor a la misma. Esta señorita queda asombrada por su dulce y refrescante sabor, el cual piensa y la hace viajar en su mente a una soleada playa. Esto hace que todas las personas que se encuentran en el lugar se peleen por un pedazo de esta, pero esta chica les dice que tanto las sandías como los brotes de bambú de Ryota son de ella. Entonces allí es cuando entra Ersa y le vuelve a proponer a Ryota que si le gustaría firmar una exclusividad con ella. De pronto la otra chica de la tienda le pregunta a Ryota si este ya tiene su licencia para avanzar del 5º piso en adelante. Este, sin saber de qué le habla, pregunta que la verdad no tenía idea de que tenía que tener alguna licencia. Esta chica le explica que para llegar al 5º piso no necesita ninguna, pero para seguir hasta el piso número 10 necesita una licencia de tipo 1 y para aumentar hasta el piso 15 debe tener una licencia de tipo 2. Además, es normal que en todas las mazmorras del mundo el nivel de riesgo aumente significativamente en cada piso, por lo cual existen políticas diferentes en cada ciudad. Esta, además de seducirlo, le hace saber que ella vende la licencia y que si gusta podría vendérsela, ya que mientras más licencias logre ofertar, más vende la tienda. Este chico se dirige hacia una especie de oficina. Allí se encontraba un hombre, el cual Ryota le pregunta si allí es donde se saca la licencia para subir del 5º piso. Este hombre
hombre, mientras se fumaba un puro, le pregunta cuáles han sido sus logros para obtener la licencia. Este hombre le propone a Ryota que para poder obtener la licencia debe realizarse una especie de prueba. Esta consta de poder vencer un slime del 6º piso. Si logra hacerlo, podrá obtener la licencia. Este hombre le dice a Ryota que lo siga y lo lleva a una especie de cuarto de prueba. Este saca una sandía del 6º piso y se esconde detrás de una pared para que este drop se convierta en un slime. Cuando esto sucede, este joven se da cuenta que es un monstruo de acero mucho más fuerte. Este hombre explica que ni siquiera las balas podrían hacerle daño. El joven intenta darle un golpe muy fuerte, el cual hizo un sonido de dos metales chocando, haciendo que la bola de hierro rebote por todas partes, y se le viene a la mente utilizar un truco. Este dispara una bala de fuego contra este slime, convirtiéndolo en una bola de fuego. Seguido de esto, le disparó con una bala de hielo, congelando por completo a este monstruo y luego destruirlo con su gran golpe nivel S. Emily, impresionada por lo que acaba de hacer, le pregunta cómo pudo haberlo vencido. Este le explica que cuando se calienta y se enfría rápidamente, este se encoge y se debilita. Lo mismo pasa con el vidrio. Este hombre lo felicita y le hace saber que no supo cómo lo hizo, pero que realmente es un joven extraordinario. Además de eso, también le expresa que en 10 años que lleva allí trabajando, nunca había visto algo como eso. Por otro lado, este hombre le hace saber a Ryota que ha aprobado su licencia para el 6º piso y le hace entrega de una especie de moneda que significa que obtuvo su licencia. Además, le explica que debe usarla en su chaqueta y conservarla. Emily, muy feliz por el logro de Ryota, le propone ir a celebrarlo y le pregunta si acaso se le ocurre comer algo. Emily le pide a este chico ir a un lugar donde iba a necesitar de su ayuda para preparar la comida que quería. Estos llegan a un lugar donde logran sacar un atún. Ryota quiere probar a ver qué pasa con el atún si lo deja solo. Por eso le dice a Emily que primero quiere convertirlo en un aguremono, pero de repente Emily se preocupa porque los drops que salen del atún son gorilas. Ryota ya sabía que se convertiría en un gorila, por lo cual le dice a Emily que no se preocupe y que se lo deje a él. Este dispara balas congelantes a este monstruo y una vez que lo ha congelado, sube escalando por el hielo hasta su cabeza y le dice al gorila: te voy a matar con el arma que salió de ti, y ¡boom!, muere el gorila. Esta chica, emocionada y sorprendida, le dice que esta vez lo ha vencido muy fácilmente. Ryota comenta que los drops de los gorilas son armas y balas, por lo tanto ahora podrá usar arma en ambas manos. Pero Emily le recomienda que no caiga en la oscuridad. Además le dice que nunca cambie ese corazón amable que tiene para que el mundo sea pacífico. El prota le hace saber que todo estaría en paz y Emily siempre está allí, y que este no tiene tanta avaricia en lo absoluto, así gane una nueva arma y una nueva habilidad. El día anterior de que Ryota se fuera en búsqueda de este atún, este chico estuvo por la ciudad de Ciclo. Allí este se reúne con un hombre el cual se identifica como el jefe de las mazmorras de Ciclo. Este hombre le explica que Ciclo es una ciudad agrícola basada en la mazmorra vegetal. Este hombre habla de que se le considera de alto rango. Además, este hombre le pregunta si acaso sabe que al este de la ciudad de Ciclo es conocida por tener 3 mazmorras y que la calidad de la carne que producen es muy alta, conocida como la ciudad Atero. Este le hace saber que acaba de aparecer una nueva mazmorra entre la ciudad Ciclo y la ciudad Atero. Esta mazmorra, los drops la mitad producen vegetales y la mitad producen carne. Este hombre le explica a este joven que además debe pagar un impuesto cada vez que quiera vender los drops. Este dice que las finanzas varían dependiendo de la ciudad a la que pertenezca la mazmorra. Ryota le pregunta si acaso debe decidir a qué ciudad va a pertenecer y le dice que de igual manera no le importa en cuál ciudad esté. Este viejo lo toma por la camisa y casi lo golpea. Luego este señor dice que lo siente mucho y que es mejor que se calme, mientras este se come un puño de azúcar. Este tipo dice que ya está calmado gracias al azúcar y que ya pueden seguir en el tema más importante. Este anciano habla de una guerra de drops, dice que la propiedad se determina por quien tenga más drops raros. Este tipo le dice a Ryota que es por eso que fue elegido, ya que es bien conocido por tener tanto la fuerza y la tasa de drops. Este señor le comenta al chico que si logra ganar, este será exonerado de sus impuestos a la hora de ser vendidos, pero Ryota no lo piensa mucho y acepta con gusto. En el desierto, este chico le ha contado a Emily todo lo que le dijo este tipo. Le comenta que aceptó el trato. Emily propone que han caminado mucho y que sería mejor descansar en medio del desierto y prepararse para mañana. Ryota responde que para él, que ya está acostumbrado a dormir en casa, se le hará difícil dormir en medio del desierto cuando de pronto, por 1000 demonios, Emily tenía un campamento armado con luz, cama, cocina, todo bien equipado. Este se asombra por la abrumadora casa que Emily podía cargar en su mochila, pero esta se ríe y le dice que también trajo postre. Emily, feliz, le hace saber a Ryota que después de todo es la primera vez que se queda afuera de casa con él y por eso quizás se excedió en las cosas que metió. De pronto esta chica le comenta al prota que saldrá un momento a procesar la basura, ya que es lo correcto, que si estuvieran en la ciudad fuera diferente porque el señor de la basura se la lleva y la procesa, pero en su caso, que están en medio del desierto, deben quemarla, si no se convertiría en un monstruo, y que este sería un aguremono más fuerte incluso que todos los que ya han derrotado. Pero Ryota piensa que si él es quien los derrota, entonces no pasará algo. De pronto aparece un monstruo de la basura. Este era Frankenstein. Emily, con su gran mazo, decide darle un gran golpe en la cabeza, pero este fue un martillazo en vano. Este monstruo detuvo su gran mazo. Por otro lado, este chico decide sacar su arma y disparar a este monstruo, pero estas tampoco le hacen daño. Ryota saca de pronto su segunda arma y dispara 2 balas al mismo tiempo. Este lo llamó la bala de fusión. El chico le explica a
Emily que cuando este obtuvo su segunda arma por matar al gorila, estuvo practicando y encontró una nueva técnica que la llamó así, la bala de fusión. Como ves, dos balas disparadas al mismo tiempo chocan entre sí creando un mayor impacto. Al día siguiente, Ryota llega a la mitad del camino de Ciclo y Atero. Allí es donde está la nueva mazmorra llamada Selenium. Cuando estos llegan a la entrada se da cuenta que hay mucha gente y Ryota piensa que la cosa es bastante animada. De pronto este chico observa un montón de basura, por lo cual le comenta a Emily que por la cantidad de basura debe haber mucha gente allí. Entonces, Emily dice que al haber mucha gente debería ser mejor por la compañía, pero a la vez dice que parece una bomba de tiempo y que da un poco de miedo. Ryota se pregunta si habrá quien gestione todo allí. De pronto sale de la mazmorra una hermosa chica. Esta chica bota fuego de sus manos e intenta hacer quemar toda la basura con una especie de poder mágico que la hace botar fuego de sus manos. Estos chicos piensan que quizás esta chica es la encargada de quemar la basura de ese sitio, pero Ryota piensa detenerla ahora mismo. Estos intentan detenerla, pero al acercarse a ella la ven casi que se desmaya. Ryota le comenta a esta chica que mejor ya no use la magia por hoy, ya que se encuentra muy agotada, pero esta chica con su cara de cansancio le dice que está bien, que no se preocupe por ella, que ya está acostumbrada a eso. Esta le comenta que si no lo hace, entonces toda la basura se convertirá en Agure Mono. En eso sí que causará problemas a la gente, pero este chico Ryota insiste en que ella debe descansar. Esta chica le dice que mejor la deje en paz, pero Ryota no acepta su decisión. Este saca sus dos pistolas y dispara a la chica. Emily, preocupada, pregunta si ella está bien, pero este le dice que no hay de qué preocuparse, que le ha disparado balas de sueño. Esta se logra cuando se fusionan dos balas de recuperación. De pronto ven una luz brillar en la basura. Eran los Agure Mono que ya se habían convertido. Estos eran muchos, por lo que Ryota sacó sus armas y comenzó a disparar, acabando con todos estos monstruos y pudiendo así obtener muchas balas doradas, y este recuerda que aún no ha podido probar ese tipo de balas para ver su función. Esta chica de las manos de fuego ha despertado dentro del campamento de la señorita Emily. Esta le hace saber que debe seguir descansando y que aún no debe levantarse, pero esta hace caso omiso y dice querer marcharse porque debe terminar de quemar la basura. De pronto Ryota le habla y le dice que no es necesario, que ella se ha deshecho de la basura. Esta decide retirarse, pero antes les hace saber que su nombre es Celeste y que es un mago encargado de eliminar la basura que dejan los aventureros y que la basura de ellos también llegará a ella para ser incinerada. Ryota insiste y no la deja salir. De pronto esta chica le da las gracias y se ha quedado dormida. Esto se reconoce que esta chica ha de haber trabajado mucho. Ryota se siente feliz de haber llegado a tiempo, si no la chica hubiese muerto. El prota llega al campamento donde se encuentra la encargada de la competencia por la mazmorra. Al llegar ella le reconoce y le hace saber que el jefe de las mazmorras ya le había hablado de él. Esta le dice ser la asociación de mazmorras Ciclo, a cargo de las nuevas mazmorras, y le hace saber que su nombre es Duke. Esta le explica que entre la vecina ciudad Atero y Ciclo hay una batalla por la mazmorra nueva Selenium. Duke le explica que las reglas son extremadamente simples. Si los drops en su mayoría son vegetales, entonces Ciclo gana, pero si la mayoría es carne, gana Atero. Esta le hace saber que tienen personas regadas por todo el territorio y estos le avisan cuando aparece algún monstruo. De pronto uno de ellos aparece y comenta sobre la aparición de un monstruo en el primer piso de Selenium. Ryota aprovecha la oportunidad para ir a vencerlo. Al llegar, este monstruo tenía atrapado a uno de los buscadores. Ryota dispara su arma con balas normales, pero se fija que este se regenera. De pronto aparece un anciano con una chica y le hacen saber que son los únicos capaces de vencer a ese monstruo, ya que ella puede ubicar el núcleo, su punto débil, y acabar con él. Pero Duke le hace saber que este chico que apareció es rango F y que es desechado de las mazmorras de Atero, ya que por ser este rango los monstruos que destruyen no liberan ningún drop. Pero Ryota recuerda cuando mató a Frankenstein con la bala dorada y se fijó que quizás fue que su bala ubicó el núcleo y por eso murió de un solo disparo. Este chico saca su arma y dispara hacia arriba, pero esta bala se desvía impactando en el núcleo de este monstruo. Este deja como botín un fajo de brotes de soya. Ryota piensa que le parece algo muy sutil para ser un drop raro, cuando de pronto se escucha una voz que dice Ciclo por delante en los drops raros. La señorita Duke le da un sobre de dinero al chico como recompensa por haber destruido este monstruo, ya que la competencia es algo muy seria para ellos. Además le comenta que debería aprovechar que no va a pagar impuesto y darle un recorrido a las mazmorras, ya que es un poco escaso conseguir monstruos raros. Ryota llega al campamento emocionado y le comenta a esta chica que ha ganado mucho dinero con las recompensas y las ganancias normales. Este le dice que le han aumentado un 10% sus ganancias. Al entrar, Emily le da la bienvenida y le hace saber que ya la señorita Celeste acaba de despertar. Esta chica le da las gracias a Ryota por haberla detenido cuando estaba trabajando quemando la basura. Esta le dice que se sentía muy agotada. El prota le pregunta por qué siguió trabajando si se sentía tan agotada. Además le recomienda que debería de añadir más gente a trabajar. Celeste dice que al principio se las arreglaba sola, pero cuando los aventureros se enteraron de que la exoneración de impuestos se acababa pronto, estos comenzaron a llegar explosivamente para aprovechar al máximo su tiempo. Por lo tanto, esta chica les hace saber que ella seguirá con su trabajo y que ellos ya tendrán
tendrán su tiempo. Esta chica hace prender en llamas con su hermoso poder. Varios de los aventureros dicen salir a sacar la basura cada vez que puedan solo para mirar la belleza de esta chica. De pronto, todos quedan impresionados por toda esa montaña de basura que quedó hecha cenizas. Celeste reconoce que hace mucho que no se sentía tan renovada y todo gracias a Emily que la estuvo acompañando. Esto hace que Ryota se venga en llanto de la felicidad y piensa que por lo visto estas chicas tendrán una charla muy larga. De pronto Ryota escucha una voz que le grita: "Hey, hermano, tienes una buena compañera. ¿Qué tal un buen regalo para una buena compañera?". Este hombre le ofrece joyas a este chico y le dice que son objetos mágicos que hacen brillar aún más a las mujeres. Para alguien tan agradable, algo valioso debería convenirle, pero este tiene un valor de 1.000.000 de pilos. Pero este chico aún sí lo piensa y reconoce que esta chica maga es realmente hermosa, por lo que decide llevar una prenda. Este chico piensa que si su arma salió de un atún de 1,5 millones que se convirtió en Aguremono, entonces ¿qué objeto caerá del Aguremono de esta joya? Este se lleva la joya para probar qué podría obtener de esta si la deja tirada sola, cuando de pronto se convierte en un demonio. Este emanaba mucho fuego de su cuerpo. Es derrotado por una fusión de balas de hielo disparada por las pistolas de Ryota. Este chico llega de pronto al campamento, saluda a las dos chicas, pero este felizmente le dice a Emily que le ha traído un regalo. Este comenta que el señor de la tienda del frente le aconsejó que le diera un buen regalo a mi querida compañera. Te he traído un anillo muy hermoso que fácilmente se adapta a ti, pero realmente traté de ver el drop cuando se hizo en un Aguremono y como resultado el anillo obtuvo un mejor efecto. Este mejora más tu poder y que Emily, que siempre ha estado allí, parece quien merece de verdad ese anillo. Esta chica comienza a llorar y Ryota le pregunta si se encuentra bien, pero Emily responde que sí, solo que es algo muy lindo. Este joven le propone ir a las mazmorras para probar el anillo. Al día siguiente en el calabozo la señorita Emily con Ryota bajan hasta el segundo piso subterráneo de Selenium. Este chico afirma que han bajado al sitio donde salen drops de carne. Este le pregunta a Emily por qué ha querido bajar al segundo piso de Selenium para probar el anillo. Esta le dice que por cualquier medio ella quiere probar los drops de carne. Cuando de pronto aparece un monstruo del segundo piso, Emily ataca a este monstruo con toda su fuerza, destrozándolo por completo, liberando esta como botín una pechuga de pollo. Emily habla de que ya que conocen el efecto del anillo, debería unirse al campamento de Ciclo pronto, pero el prota grita: "Emily, detrás de ti, es un monstruo, cuidado". Esta se aparta y agradece mucho a Ryota por decirle: es un monstruo con aspecto de árbol y además tiene barba. De alguna manera es completamente diferente a los del primer piso, pero Ryota afirma haber pensado que este es el monstruo del segundo piso. De pronto aparecen dos buscadores de monstruos. Estos contactan a Harvard, jefe de las mazmorras de Atero. Ryota comenta que mientras que ellos se ocupen de este monstruo, nadie más podrá ocuparse, así que por lo tanto también es difícil seguir luchando contra los monstruos raros mientras se va a lo fácil. Este anciano le hace saber a Ryota que sí es él, entonces no duden en derrotarlo, pero de pronto Emily corre contra este monstruo derrotándolo con su gran martillo gigante, pero este monstruo no ha dejado nada como botín. Este viejo asume que Emily lo ha hecho muy bien, pero Ryota afirma que no es así, ya que Emily es nivel F y los de ese nivel no dejan drops. Este viejo sorprendido pregunta qué rayos ha pasado. Emily dice que lo siente mucho, pero Emily cuando afirma ser nivel F aparece el anillo brillando. Es el anillo de subir rango. Cuando Emily lo tenía puesto en el otro piso, este hacía que Emily subiera un nivel de su rango. Este viejo se enfurece y les grita que ella es un estorbo y que es el anillo que utilizó el día de ayer para poder obtener el pollo. Este viejo se marcha y de pronto aparece un Duke. Este trabaja con el jefe de mazmorras de Ciclo. Se presenta ante Emily y le pregunta: escuché sobre el monstruo raro de barba. ¿Acaso no es usted la hermosa señorita que lo ha derrotado? Realmente no puedo creer que esta pequeña lo haya derrotado. Ryota le comenta a Duke que hace poco había estado por allí Harvard y que al parecer esta se notaba que tenía alguna especie de plan, pero Duke responde: ¿otra vez este tipo por acá? Ya veo que va a ser un problema. Luego de esto salen de las mazmorras y colocan su mano donde pueden ver un nivel de rango. Este muestra que Ryota ha subido aún más de rango. Este dice ya haberse olvidado en que todos sus rangos eran F. Este afirma que de ahora en adelante ese será su objetivo principal. Ryota saca de su bolsillo unos accesorios que compró en la tienda donde obtuvo el anillo de Emily. Este le comenta a la señorita que además le salieron aún más baratos que el anillo. Ella pregunta qué hará acaso con esas prendas. Este joven le comenta que cuando compró el anillo que le dio, se convirtió en Aguremono y obtuve un drop de nuevo. Tuvo un efecto extra, ¿no? Entonces quise ver si sucedía lo mismo con estas prendas. Al hacer que se convirtieran todas las joyas, cada uno obtuvo una mejoría como extra. Estos, al probarse las prendas, se dan cuenta que le aumenta alguna estadística según el brazalete que use. El chico prueba una de sus prendas y le aumenta a ese más, y este se siente muy especial. Además, le hace saber que se siente inapropiado tener un poder tan increíblemente poderoso, por lo que verá hasta dónde puede llegar con ese poder. Esos chicos llegan al campamento y encuentran a la señorita Celeste llorando en la cama. Estos preocupados le preguntan qué es lo que sucede. Esta le hace saber que se ha escuchado de un rumor de que el día de mañana se duplique el número de aventureros, por lo cual aumentará el doble de nivel de basura y cree no poder con todo. Esta chica logra calmarse y afirma que al final es su trabajo y debe ver cómo hace para lograrlo. Ryota, como buen samaritano, grita que se ha decidido y piensa ayudar a Celeste a quemar toda la basura, pero esta chica le dice cómo va a ayudarla si él
está en el calabozo y debe seguir adelante, que no debería preocuparse por ella, pero Ryota furioso le dice: si de verdad quieres hacerlo sola, dilo cuando seas lo suficientemente fuerte como para dejarte con paz en mi mente. No puedo confiar en alguien que dice estar bien mientras colapsa por exceso de trabajo. Emily dice que Ryota está muy preocupado por ella y que además le pidió que no la dejara sola en eso. Duke en su tienda le comenta al joven Ryota que al parecer es cierto el rumor de que vendrán muchos más aventureros y que al parecer todos fueron pedidos por la asociación de calabozo de Atero. Este dice que al parecer es una técnica para llenar los pisos con drops de animal con mucha gente para obtener drops raros. Este le hace saber que además si estos contratan gente con rango F, podrán contratar muchos ya que les pagan muy barato. A diferencia de contratar a alguien con un rango más alto, este le costaría tiempo para hacer el papeleo y todo. Así que por lo tanto, como los de rango F son desechados por todos, estos aprovecharán que los están contratando y les será como una oportunidad para ellos. Pero Ryota le pide a Duke hacer algo de una vez por todas hoy mismo antes de que sea más tarde. Ryota le propone a Duke pagar 10 millones a la primera persona que le dé información de un drop raro y que de esa manera todos los aventureros estarían de su lado. Pero este hombre lo ve como mucho dinero porque las posibilidades de que estas personas consigan drops es muy baja ya que son rango F. Ryota le propone que él será quien destruirá a los monstruos ya que su nivel es máximo y le garantiza el 100% de drops, y que si llegase a ocurrir lo contrario, él le pagaría a Duke el costo de la información. Así que Duke acepta el trato y confía en este chico. Duke espera a las afueras de la mazmorra cuando de pronto sale el joven Ryota. Este no puede creer que este joven haya podido encontrar tantos monstruos raros tan seguidos en los pisos 3, 5 y 7 y en apenas solo un día. Duke que da las gracias, pero este agradece más bien a Duke por poner su confianza en él y por pagarle los 10 millones de pilos. Ryota dice que el monstruo del piso 9 es de 8 cabezas y que es como Yamata no Orishi. Duke explica que para vencer al monstruo de 8 cabezas debe saber en cuál de sus cabezas está el núcleo, por lo que este puede hacer la técnica de darle alcohol al monstruo. Esto hace que solo se pueda emborrachar la cabeza donde se encuentra el núcleo. Los que se encontraban allí preguntan si es necesario preparar alcohol, pero este Ryota afirma que mejor no preparen nada y que él solo se encarga. Este dice que ya se ha decidido y que matará a este monstruo a punta de balas con todas sus fuerzas. Este dispara fuego cruzado a este monstruo, pero una de estas balas de seguimiento localiza el núcleo en una de las cabezas de este monstruo. Mientras todos celebran, se escucha que dicen: todos los drops de todos los niveles han sido conquistados. Duke le dice a este chico que gracias a él, Ciclo no será derrotado, por lo tanto se despide ya que debe reportar lo que acaba de suceder directamente a la sede. El prota dice que Ciclo es una ciudad donde la gente viene a ser reunida. De pronto, este se ve rodeado por un grupo de personas con malas intenciones. Estos eran un grupo de ateros. Este le hacen saber que Ryota le ha quitado su trabajo y que no se irá sin antes tener su merecido. Por tu culpa perdimos nuestro trabajo de rango F. Está bien dejarnos romper al menos alguno de estos huesos, ¿verdad? El joven aprieta su mano en su pistola y les hace saber, así con que querían venganza, En realidad no quiero hacer esto, pero tengo que extinguir toda culpa que caiga sobre mí. Cuando de pronto aparece una chica que lo encierra en un campo de fuerza que le impide a este utilizar su arma, pero este recuerda que es nivel de fuerza S y agilidad A, por lo que no le importa su arma en realidad. Este utiliza su puño y golpea a todos con un golpe enviándolos al suelo. Es defensa personal, ya ves. Esta chica dice que ellos no se convirtieron en rango F porque ellos querían y que no le gusta apenas vivir la vida. Alguien como tú no puede entender nuestro sentimiento de ninguna manera, pero este chico le hace saber que no deben sentirse perdedores. No te rindas. Incluso ustedes que son rango F pueden utilizar una magia increíble y además tienen el poder de identificar los núcleos de los monstruos. Lo que deciden los perdedores es rendirse. ¿No es un desperdicio de su talento acaso? Cuando de pronto aparece Emily y Celeste, las cuales observan a Ryota cargando y aguantándole los berrinches a esta niña. Estos se preguntan en qué momento él había hecho amigos allí. En el campamento de la señorita Emily, Celeste decide comenzar a quemar la basura ya que se había acumulado mucha desde la llegada de tantos aventureros, pero Ryota le pregunta si acaso él no le dijo que le ayudaría a quemarla toda, pero ya Celeste había quemado casi toda la basura. Este chico se deprime ya que ella no le dejó nada para que él pudiera ayudarla, pero bueno, esto para Celeste es demasiado fácil como para deshacerse de la basura sin ni siquiera usar correctamente su magia. Entonces terminemos el resto rápido y haré la próxima ronda con la trituradora de basura. Celeste al quemar la basura, esta se descontrola liberando así mucho fuego haciendo que ella se desvanezca y se desmaya en los brazos de Ryota. Este chico le dice que al parecer se ha estado esforzando mucho. El chico le dice que no se ve bien en lo absoluto, por lo que toma la decisión de dispararle con una bala de recuperación. Luego de haberlo hecho le pregunta cómo se siente. La verdad se ve bastante mejorada. De pronto, esta chica sale corriendo a toda velocidad y pregunta por qué su corazón está latiendo tan rápido, pero esta dice sentirse bien y además que solo estaba recuperando su espíritu. Ryota le pregunta a Celeste por qué hace rato cuando quemó la basura restante no usó una magia común y corriente, sino que utilizó un tipo de conjuro especial, pero esta chica le dice que no es posible ya que ella solo tiene un tipo de hechizo, magia de rango nivel 3, solo puede utilizar ese hechizo. Esta chica dice que existen dos niveles inferiores pero que ella no conoce a alguien más con su mismo poder y que por lo tanto ella solo puede usar el nivel 3. El chico le dice que aunque fuera normal para otras personas hay veces que no puedes alcanzar tu objetivo,
no importa cuánto te esfuerces, pero aún si tienes que encontrar un lugar para vivir, Celeste también, estoy seguro, tiene una debilidad que solo ella conoce. Tal vez está relacionado con la razón por la que eligió la incineración de basura en vez de ser una aventurera. Emily llega de pronto y propone un tiempo para hacer una merienda, pero Ryota pregunta que si ya ahora mismo, pero ella piensa que los descansos son muy importantes y además por ser hoy, esta hizo una merienda especial. Emily tenía preparado todo un festín, de pronto Celeste se queda impresionada con toda la cantidad de comida que esta niña había preparado y piensa que quizás este sea el poder mágico de Emily. Dicha niña hace saber que al estar Celeste allí también se merece un trato especial. Esta chica es realmente especial, dice Ryota. Monstruos raros conquistados en todos los pisos impares de las plantas de Drops. ¿Ya completaste las plantas raras Drops? Ryota comenta que había un truco para la conquista de Selenium, pero en fin, con esto la victoria de Ciclo está casi decidida. Dado a que mi misión está realmente completa, también me uniré a la incineración de basura. Al día siguiente sale este chico de la tienda, pero este se sorprende al ver una enorme montaña de basura mucho más grande que todas las anteriores. No importa cómo lo mires, esto es demasiado, dice el joven Ryota. Celeste comenta que al parecer se ha escuchado los rumores que ha llegado a la prisión el maestro de las mazmorras, pero este chico no comprende a qué se refiere, pero esta chica le hace saber que este maestro aparece cada cierto mes y que además debe ser su primera vez en Selenium. Esta chica comenta que es un monstruo muy fuerte y que además no se puede comparar como normales ni raros. Todos estos chicos se reúnen y afirman que la casa por ahora es imposible, ya que hay que derrotar al maestro de las mazmorras, pero hay un detalle, que todos los aventureros están acostumbrados a luchar con los mismos monstruos de manera estable. En pocas palabras, nadie puede luchar contra algo de esa magnitud, pero de pronto aparecen unos fuertes guerreros llamado la familia Conrad, un grupo de personas fuertes llamadas para someter al gran maestro de las mazmorras. De pronto aparece el Duke, haciéndole saber a estos guerreros que los estaba esperando. Ryota expresa que tiene sentido que querrían resolver rápidamente problemas innecesarios para confirmar su victoria. Bueno, dejémosle el trabajo a los expertos, dice Ryota. De pronto salen estos poderosos guerreros muy malheridos pidiendo ayuda, pero Duke dice que cómo puede ser posible si ellos eran los mejores guerreros. La familia Conrad fue aniquilada. Duke comenta que la familia Conrad fue derrotada y todos cayeron inconscientes. El maestro de la mazmorra de Selenium es mucho más fuerte de lo que pensaba. Dios mío, estoy acabado. A este paso que vamos, comenta este chico. Este chico comenta que además este maestro puede moverse por toda la mazmorra independientemente del piso. Se puede mover por donde sea. Además de esto, este reinicia todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora y todo comenzaría desde cero. En otras palabras, los drops que obtuviste hasta ahora será una cantidad de cero y todas las batallas que hemos vencido hasta ahora volverían a un libro en blanco. Además de todo, lo peor es que en el lado atero ya han comenzado a interferir. Será una buena oportunidad para cambiar las cosas a su favor para ellos si el maestro de la mazmorra sigue arrasando por más tiempo. Duke propuso formar un equipo entre Ciclo y Ateros para lograr vencer a este. Sin embargo, estos pretenden ganar tiempo sin antes formar un equipo, diciendo que aún no se ha decidido una selección adecuada de personas. ¿Qué tal si va un aventurero por su cuenta?, propone Ryota, pero este chico Duke comenta que también han puesto una restricción para estos casos. Además, el aventurero que vaya a combatir debe tener alguna habilidad, y no solo eso, sino que deben ser un mínimo de 3 participantes para poder ingresar. Estas restricciones al parecer lo han hecho a propósito, ya que Ryota combate solo con Emily y los aventureros regulares no tienen el poder como para acompañar en este caso a algunos de ellos, ya que ni siquiera la familia Conrad ha podido vencer a este maestro. De pronto aparece este chico, Nekum. Este le propone a Ryota unir fuerzas para combatir a este maestro, pero este dice que es imposible. Kum comenta que de hecho han recibido una solicitud formal por parte de Ciclo para unirse al equipo de subyugación. Entonces, estamos en espera por los participantes del equipo de subyugación de Atero. A pedido del lado, no podemos aceptar otras solicitudes o sumergirnos a las mazmorras mientras esperamos. Por eso, lamentablemente, no puedo ir contigo esta vez. En el campamento, Emily recibe a Ryota como siempre con un montón de comida. Esta chica le hizo una caja de almuerzo. La chica le dice al prota que esta caja puede llevarla para el camino en caso de que vaya a ir a derrotar al maestro de la mazmorra, pero el chico no hace más que preguntar dónde está Celeste. Esta chica se encontraba fuera colocando la mano en indicador de nivel. El chico Ryota se fija que a pesar de todo Celeste tiene rango A. Esta chica le comenta a el chico que ella ha estado pensando que sería bueno si ellos podrían unir fuerzas para combatir al maestro de la mazmorra, ya que ella también tiene un buen rango. El chico responde que está de acuerdo y que hay que hacerlo juntos, pero esta recuerda que tiene trabajo con la trituradora de basura y dice no poder. Después de aceptar este trabajo, no puedo dejar de hacerlo, pero este chico le hace saber que no se preocupe y que está muy agradecido incluso por hacerle la propuesta de querer ir con ellos. Este le hace saber que si la batalla regresa al punto de inicio, me las arreglaré de alguna manera, pero la señorita Eugene los estaba escuchando ya que se encontraba algo cerca de allí. Esta le dice que son unos estúpidos, el solo escucharlos me molesta, y le dice a Celeste, ¿acaso acabas de decir que desearías ir con él, verdad? Si tienes la capacidad de ir a donde quieras ir, no sigas soltando estupideces, no lo dudes y ve con él. Pero la chica le hace saber que tiene mucho trabajo con respecto a la basura. Eugene le dice que si tiene un trabajo es mejor dejarlo ir o dejárselo a ella o a otro que se haga cargo.
hago? Bueno, la velocidad de incineración sería más lenta que tú, así que tendré la necesidad de contratar más personas, así que tú no te preocupes y ve con él. De esta manera la chica se decide ir con Ryota y Emily a derrotar a este maestro de las mazmorras. Todos estos chicos emprenden un viaje y se adentran en la mazmorra. Emily, al estar adentro, confiesa sentir un aire muy pesado que sale de la cueva. Esta niña hace saber que eso pasa cuando el maestro está fuera de la mazmorra. Además, este tipo tiene la habilidad de que puede moverse por otros niveles. Ryota propone que deben buscarlo en ese aire tan pesado. De pronto, estos deciden bajar por unas escaleras cuando escuchan salir algo de la tierra. Era una especie de caballo con dos cuernos. Este sería el maestro de las mazmorras que derrotó a los hermanos Conrad. Emily reconoce haber hablado antes de este monstruo y les hace saber que él contamina la pureza. De pronto, Emily toma su gran mazo y decide atacar a este monstruo, y de esta manera Ryota también acciona su arma contra este bicornio de dos cuernos, pero tampoco logra hacer nada, como si este tuviera alguna especie de barrera. Celeste propone atacar a la bestia los tres a la vez sin detenerse y ver qué sucede. Esta dice que igual no tienen otra cosa que hacer más que luchar. Ryota nota que este demonio al parecer tiene una especie de barrera que se debilita cuando todos atacan al mismo tiempo, pero una vez que dejan de atacar, esta vuelve a su estado original. Sin embargo, este chico hace saber que necesitan un ataque que pueda acabar con ello de una vez por todas, pero que no sabe por qué se siente tan fatigado. Se ha puesto pesado su cuerpo de repente. Estos ven que de pronto empieza a brillar el suelo donde se encuentra este animal. Al parecer todo se expande por toda la mazmorra. Al parecer puede disminuir la habilidad de alguien con su poder. Por eso dicen que este contamina la pureza, haciendo que tus habilidades bajen de nivel. Este chico reconoce que por eso fue que este ha podido destruir a la familia Conrad. Estos chicos deciden atacar nuevamente a la bestia, pero al intentarlo Celeste se desmaya mientras hace el hechizo. De pronto este chico corre y dispara una bala de recuperación a esta chica. Esta despierta y le comenta a este chico que lo siente mucho y que no pudo ayudar mucho más de lo que él pensaba, pero este chico le dice que no se preocupe y que confiará en su apoyo nuevamente una vez se haya recuperado. De pronto aparece Emily muy mal herida. Este chico se preocupa y le dispara una bala de recuperación de igual manera que a Celeste. De pronto se le vienen tantos recuerdos a este chico, todos los momentos vividos con Emily, cuando de pronto Celeste intenta proteger a estos dos, utiliza toda su fuerza contra la bestia. Este chico Ryota toma el mazo de Emily. El prota decide atacar con toda su fuerza a la bestia, destruyendo a este bicornio por completo. El chico se asombra con el drop que acaba de dejar este monstruo, pero de pronto Emily grita: ven rápido Ryota, Celeste está muy mal. La chica no responde. El chico dispara más de 10 balas de recuperación, pero la chica no responde. Esto pasa por arriesgar su propia vida por nosotros. De pronto esta chica está consciente, despierta y pregunta si Emily y el chico se encuentran bien. ¿Dónde está el bicornio? El chico Ryota le confiesa que todos están bien y que han vencido al bicornio. Gracias Celeste, todo es gracias a ti. Me alegra que estés con nosotros, afirma el chico. De pronto Ryota comenta que tiene un regalo aún mejor para Celeste, que ya está en total estado de sorpresa. El joven le da como regalo a la señorita Celeste el drop que dejó como botín este monstruo. Este dice que al parecer está destinado para ella. Al parecer este drop son los cuernos del bicornio. Este ítem le ayuda a la señorita Celeste poder utilizar el poder de su magia a baja escala. Esta chica con lágrimas en sus ojos da un abrazo al chico y a la señorita Emily. En el campamento, Ryota le comenta a Duke que los tres han vencido al maestro de la mazmorra, pero queda muy sorprendido y no puede creer que ellos hayan podido vencer a este monstruo. De pronto todos los aventureros, contentos y felices, celebran que ya pueden entrar en la mazmorra, ya que no corre ningún peligro y ya está totalmente segura. Duke le afirma a Ryota que este es un buen tipo, mientras que por otro lado el jefe de mazmorra de Atero está espiando desde lejos y dice no perdonar a esos chicos, ya que no pueden igualar la gran destreza física que poseen. De pronto aparece detrás de este anciano el chico Nekun. Le dice que me quitaste la oportunidad a mí y a Ryota de que pudiéramos formar un equipo y ahora quieres poner tus manos en posesiones de otras personas. En el campamento, la señorita Celeste se encuentra quemando la basura. El chico Ryota se acerca para saber si todo marcha bien. Este le pregunta si ya está de nuevo en su trabajo, pero la chica le dice tenerlo ya todo controlado gracias a su nuevo drop que le ayuda a controlar su magia y así no fatigarse tan rápido. Ella afirma que nunca había hecho su trabajo de una manera tan eficiente como ahora y que se siente como una nueva persona. Celeste le pregunta al chico cuándo abandona Selenium. El chico comenta que al parecer el día de mañana, ya que debe volver a casa que está en Ciclo. De pronto el joven Ryota le propone a Celeste si le gustaría irse con ellos para Ciclo y formar una familia como Nekun y sus dos chicas y así poder seguir luchando juntos. La chica no puede creer lo que le acaba de proponer Ryota, pero ya emocionada acepta. Por otro lado, la señorita Emily aparece y les hace saber que como es su último día por Selenium, ella acaba de preparar un exquisito banquete. Emily propone celebrar por la unión de Celeste al grupo y además por todos los esfuerzos realizados. Al día siguiente deciden volver a casa. Al llegar todos los habitantes en el pueblo saludan a estos chicos que han vuelto victoriosos. Celeste al entrar a casa de Ryota y la señorita Emily se siente muy a gusto y siente que con solo entrar su energía se aumenta. De pronto el chico Ryota comenta que la casa solo tiene 2 habitaciones y que Celeste le tocaría compartir cama con alguno de ellos. De pronto Ryota le dice al oído intentando seducirla: ¿de qué estás avergonzada? Si dormimos juntos no sería más cálido. Pero esta chica grita que no, que es muy rápido. Entonces este chico le propone que dormirá con Emily. Todos comienzan a desempacar cuando de pronto Celeste mira que Emily
Emily también trajo con ellas 2 ositos de peluche que a Celeste le gustaba mucho. Ryota propone que es hora de ir a las mazmorras una vez que terminen de desempacar. Cuando estos caminan por el pueblo, todos los habitantes hablan y murmuran entre ellos sobre la chica Celeste. Las personas se preguntan si esta chica acaso ya vivía en el pueblo. Algunos otros dicen sentir envidia por Ryota. De pronto aparece entre la multitud la señorita Ersa. Ella, feliz de ver a Ryota, le hace saber de que está feliz de verle por el pueblo de nuevo y que escuchó muchos rumores de que tuvo mucho éxito mientras estuvo luchando. Además, le hace saber que está muy orgullosa de que uno de sus mejores clientes se haya vuelto tan famoso. Ersa se pregunta quién es la otra chica que lo acompaña. El joven le presenta a Celeste y le dice que se conocieron en Selenium y que fueron compañeros de lucha, pero que ahora forma parte de su familia. Ersa, un poco celosa, le dice: ¿una familia con una chica tan hermosa? Ersa le comenta que ahora que son una familia podrán bajar al sótano del 6º piso, ya que tienen la licencia y un grupo para poder enfrentar los monstruos que allí habitan. Ryota comenta que ahora que son una familia es hora de bajar al 6º piso. Este grupo se marcha, pero antes Ryota le dice a Ersa que pronto estará por su tienda trayéndole drops. En la tienda, la compañera de Ersa, Ina, le hace saber que al parecer ha surgido una poderosa rival, pero Ersa responde que ella lo único que quiere es apoyarlos en todo lo que pueda comprándole los drops. Entonces, hagamos las cosas bien, dice la chica. Ina abraza a la señorita Ersa. Ella le hace saber que también es muy atractiva tal como es y le dice: vamos, ponte erguida. Cuando de pronto sus par de melones salen de su camiseta. Su amiga dice que al parecer su gran encanto se ha filtrado por su camisa. Estos chicos, al llegar al 6º piso, notan algo muy extraño. La mazmorra donde se encuentra tiene un cielo, como si estuvieran al aire libre. De pronto aparece una especie de monstruos. Estos eran muy diminutos. Era como una especie de grupo de monstruos y junto a ellos uno mucho más grande. Celeste reconoce que estos son Slime padre y sus hijos. De pronto, este joven piensa que la tiene muy fácil, ya que cree que si mata al padre, entonces será destruido rápidamente. Este dispara una bala de seguimiento destruyendo al padre, pero este no ha dejado como regalo ningún drop. El joven se pregunta qué ha pasado, porque este monstruo no ha dejado ningún drop. Celeste le comenta que el drop que dejará este slime estará determinado dependiendo de la cantidad de hijos que mates. Mientras más hijos mates, más drops podría dejarte el padre cuando los hayas destruido todo. Pero eso no es todo. Mientras más hijos mates, más fuerte se va haciendo el padre y los otros hijos restantes. Ryota propone hacer una reunión para poder tener alguna estrategia. De pronto, Ryota hace un disparo con una bala de congelación al padre. Seguido de esto, la señorita Celeste utiliza su gran poder haciendo que todos sus hijos mueran en llamas, quedando solo el padre, pero este se ha hecho más fuerte en su nivel máximo. Luego de esto, Emily ataca al monstruo padre con un gran mazo, pero esta rebota sin poder ni siquiera hacerle un rasguño. Pero Ryota decide disparar con sus 2 armas, una bala a la izquierda de fuego y una de hielo a la derecha, haciendo que estas dos se fusionen creando una bala de aniquilación. Este dispara 3 veces más acabando con este monstruo, dejando este como botín muchas patatas. Ryota comenta que gracias al trabajo en equipo pudieron acabar con ese problema, incluso por lo más difícil que haya sido. Mientras todos se encuentran en casa, llega de pronto la señorita Conejo preguntando dónde están las zanahorias de nivel bajo. Esta molesta dice zanahoria o muerte. De pronto Celeste pregunta quién es esta chica. Emily le comenta que ella se llama Eve y que le gustan mucho las zanahorias. Emily le dice que si ha ido a ver a Ryota no lo va a encontrar en casa, ya que salió temprano a la mazmorra de Neonium. El joven Ryota se encontraba en esta mazmorra recuperando todo su arsenal y recuperando sus estadísticas que había bajado. De pronto el prota decide bajar al 4º piso, ya que al parecer los monstruos son iguales a los del tercero, cuando de pronto aparece una momia como la del 3er piso, pero este no sabrá si es igual hasta averiguarlo. El chico dispara, pero al derrotar a este monstruo se fija que este no ha dejado ni una semilla, solo sus vendas. El chico Ryota piensa que nunca había sucedido algo como eso, que siendo nivel alto debería liberar siempre un drop, no dejar solo las vendas. El joven decide que es hora de acabar con otro para volver a probar qué es lo que sucede. De pronto, las vendas que habían dejado este monstruo volviéndose a regenerar. Este chico, sorprendido, dispara varios tipos de balas especiales, haciendo efecto en el cuerpo de este monstruo, solo la bala de recuperación. Este joven queda sorprendido, ya que pensaba que era imposible que una bala de recuperación pudiera acabar con la vida de un monstruo regenerativo. De pronto, este deja como botín una semilla. El chico, al tomarla, se fija que su vitalidad ha subido 1 más. Este imagina qué tipo de balas podría salir si este convierte esta semilla en un aguremono. Neonium es interesante, con todas las cosas que tengo que hacer hasta que me reúna con todos los demás esta tarde. No hay tiempo que perder, expresa el prota. Al llegar al pueblo se encuentra el chico con el resto de la familia. Ryota, el chico, le pregunta si de verdad había ido Eve, la señorita Conejo. Este imaginó que debió haber ido, ya que este hace mucho que no le da zanahorias. Emily dice que también necesita ir a farmear zanahorias, mas sin embargo esta mañana salió por unas. Ryota comenta que Celeste acaba de llegar a ciclo y ya está colectando información. Qué impresionante es esta chica. De pronto Ersa hace saber que más impresionante es él por traer esas patatas. Esta le confiesa haberse ganado 120.000 piros, una cifra nunca alcanzada por alguien quien habría ido allí por primera vez. Ersa le comenta que pronto se acerca el festival de cosecha y que me imagino que ya él está preparado, pero este chico le responde no saber nada al respecto. Ella piensa y reconoce que este chico no estuvo en ciclo el año pasado para el festival. En este festival todos los participantes exponen sus drops y luego estos se vuelven a convertir en aguremono. Ersa además de eso le da una lista de los drops raros
que aún no han logrado conseguir y que además podría seguir pagando un precio muy alto por ello. Ryota sale de la tienda y este le propone a las chicas mudarse a una casa incluso más grande de la que tienen ahora, alguna casa que tuviera un mínimo de 3 habitaciones, así cada uno tiene su propia habitación, pero estas dos chicas ambas se sienten felices de compartir habitación. Los chicos deciden que estaría bien ya que allí podrían tener una base de operaciones para seguir trabajando. Ryota dice que no importa qué tipo de lugar sea, con tal siempre Emily esté allí todo le parece bien. De pronto, en el pueblo grita un hombre herido. Este dice gritando que hay un aguremono suelto en el pueblo. Todos se preguntan cómo podría ser esto posible. Uno de estos chicos le dicen que hubo alguien inexperto que fue a un nivel muy bajo de la mazmorra. Este logró matar al monstruo, pero apenas con vida intentó escapar con el drop, pero este se perdió y murió, convirtiéndose el drop en un aguremono. Luego de esto sale este monstruo de las mazmorras y destruye parte del pueblo, pero entre los escombros está la señorita Ersa. Este dispara una bala que detiene a este monstruo. Todos se preguntan qué ha pasado, pero este chico hace saber que ha utilizado una bala que ganó en el 4º piso de Neonium. Este es una bala de restricción. Esta bala coloca una malla alrededor del monstruo. Este chico le dice a Ersa que siempre está atravesada en el medio cada vez que aparece un aguremono, pero el chico dice que él estará para protegerla y que además tiene compañeros con quien contar. Los chicos del pueblo comentan que este slime al que enfrentaron es un monstruo del piso 26. Ryota está sorprendido por ser del piso 26. Emily propone que si alguien arriesgó su vida por este drop, entonces alguien debe recazarlo para ser exhibido en el festival. De pronto, aparece un hombre corriendo pidiendo ayuda. Este dice haber visto al monstruo raro del piso 26 y que está atacando a sus amigos. Emily, al ver a este monstruo, un slime con una corona de rey, lo golpea fuerte con su gran martillo. Mientras ella lo distrae, le pide a Ryota que cure a las personas heridas. Este tipo intenta detener a este monstruo con sus balas de restricción, pero estas balas no logran detenerlo por mucho tiempo. El chico no se dejará ganar por este y dispara nuevamente balas de restricción y seguidamente balas de penetración cada vez que pueda hacerlo. Este recarga su arma cuantas veces pudo, quedando este slime como un colador, destruido por completo. El drop que dejó este monstruo no es más que un bolso. El chico lo recoge, lo guarda y dice que pronto verá qué función tiene, pero este decide que primero deberá ayudar a calmar la conmoción en el pueblo. Utilizando balas de recuperación hace que todo el pueblo logre estar a salvo. De pronto notan que la señorita Emily se encuentra triste. Es su martillo que se ha doblado. El joven Ryota le comenta que ella está usando ese martillo desde que la conoció por primera vez y que incluso ha vencido monstruos muy fuertes, pero este le dice que ya es hora de cambiar ese martillo por uno nuevo y le pregunta a Celeste si acaso conoce a alguien que venda un martillo de mejor calidad, no importa el precio que cueste. Celeste comenta que en la tienda de armas han diseñado un nuevo martillo de fuego y que tiene un precio de 5 millones de pilos. Emily piensa que es mucho dinero por un martillo y que además ese dinero le ha costado mucho esfuerzo. Ella intenta enderezar su martillo pero se termina de romper por completo. Ella comienza a llorar, pero los chicos la consuelan y le hacen saber que son una familia y que ella ha dado mucho por todos, así que le van a comprar un nuevo martillo. Esta sonríe y da las gracias. Mientras caminaban por el pueblo, se le acerca un hombre. Este no se pudo contener a escuchar lo que estaban hablando acerca del martillo de Emily, con uno de sus mejores martillos, y así ella le hace publicidad. Todo esto sería gratuitamente. De pronto, cuando estos chicos llegan a casa, encuentran a la señorita Conejo, Eve. El chico le pregunta a esta por qué rayos está en casa como si viviera allí con ellos. Esta conejita sexy le hace saber que no puede esperar más por las zanahorias de nivel bajo. Emily decide preparar la cena con zanahoria. Al día siguiente, Emily se encuentra finiquitando los últimos detalles de su martillo. De pronto, Celeste pregunta dónde está Ryota. Emily responde que él se fue desde muy temprano a hacer su rutina diaria en Neonium. Este chico, al llegar a la mazmorra, se encuentra el grupo de la princesa Margaret. Estos chicos le agradecen mucho a Ryota por haberle hecho publicidad a su caja de Pandora, pero estos confiesan que ya la venta de estas cajas ha bajado un poco. El chico comenta saber que ahora están haciendo ropa interior con la marca de la princesa, pero el joven Ryota le dice que eso estaría muy malo y que esto destruiría la imagen de la princesa. El joven Ryota le propone que mejor pueden crear una especie de anillo y que sería mejor idea, además sería algo muy elegante. De pronto son atacados todos por un grupo de esqueletos. Estos atacan a la princesa logrando rasgar su vestido, quedando expuesta la ropa interior de la princesa. Este chico destruye a todos estos monstruos a una velocidad increíble. La princesa, como agradecimiento por haberla salvado, otorga al joven la oportunidad de usar el primer anillo cuando este sea diseñado. El chico se marcha para seguir con su rutina diaria, pero este se fija que al destruir los monstruos que atacaron a la princesa, ninguno ha dejado botín, pero este chico recuerda la bolsa de forastero que dejó el rey Slime. Al revisarla, este tenía allí acumulada todas las semillas que dejaron estos monstruos. Al llegar a casa después de la rutina en Neonium, este se da cuenta que al parecer a Emily ya le ha llegado su nuevo juguete. Esta chica contenta le hace saber a Ryota que el martillo es muy liviano y además está fabricado con un hierro muy fuerte. El fabricante de este martillo comenta que si Emily usa el martillo, ganarán ambos. Por otro lado, el joven Ryota reconoce que la princesa Margaret le regalaría un anillo que pronto sería diseñado. Estas dos chicas celosas preguntan: ¿princesa? ¿Cuál princesa? Este chico responde que es una princesa que conoció en Neonium y que ella le prometió que le daría un anillo cuando se volvieran a encontrar. Estas dos chicas celosas piden a Ryota que le cuente todo con detalles, si no, estas mancharían con su sangre el nuevo martillo de Emily.